Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos para iniciar, para esperar que todos se conecten y ya iniciamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por su puntualidad. Y vamos a ir dando inicio, ya se irán conectando más personas, pero tenemos muchos temas que tocar. Entonces vamos a empezar. Les doy la bienvenida a nombre de la Cámara Nórdica a este webinar llamado Supply Chain, Optimización y Sostenibilidad en la Cadena de Suministro. Eh, este es un tema que le impacta a todas las empresas de una u otra manera y en el que estamos muy interesados desde la Cámara Nórdica en poder ir entendiendo. Y por eso fue que buscamos a dos de nuestras empresas socias que son expertas en el tema
a Relex Solutions, que se especializa en planificación y optimización con inteligencia artificial, y a DNB, que muchos de ustedes conocen, es referente global en gestión de riesgos, aseguramiento y sostenibilidad. Nuestros oradores el día de hoy son Gustavo Godínez, él es el Technical Manager de DNB. Él les voy a contar un poquito. Él es petroquímico con un MBA en Administración de Empresas, cuenta con 32 años de experiencia trabajando durante los últimos 28 en DNB, es experto en inspección de instalaciones petroleras, químicas e industriales, utilizando normas como ASME, API, NACE, ASTM, DNB y Pemex. Es autor principal para ISO y tutor IRCA para formación en QHSE, no sé si lo dije bien. Es validador y verificador de proyectos MDL bajo mecanismos del protocolo de Kioto, entre muchas otras cosas. Y Pati López es la directora senior de soluciones para América Latina de Relex Solutions. Ella es reconocida experta en category management, además de ser financiera, futurista y tanatóloga. Es apasionada de las nuevas tecnologías y las tendencias del mundo, así como el impacto que tienen en el entorno. Tiene una amplia experiencia ayudando a retailers y empresas de consumo masivo y a mejorar sus procesos clave en el apoyo a tecnología. Entonces, sin más, les doy la palabra, Patti, para que empieces con tu presentación, planificación inteligente de la cadena de suministro. Perfecto, muchas gracias, Andrea, por la invitación y por la introducción. La verdad es que nos hace muy felices poder compartir con ustedes estos temas porque si pensamos en la cadena de suministro, todos somos beneficiados por las cadenas de suministro. Si ahorita están ustedes en un escritorio, cualquier cosa que volteen a ver dentro de ese escritorio llegó a sus manos gracias a las cadenas de suministro. Entonces, es tan importante este tema porque a todos nos afecta y a todos nos impacta lo que esté pasando alrededor de ello. Por eso es importante empezar a hablar desde una perspectiva, le llamamos inteligente, pero no es porque en el pasado sean tontas, sino porque hay una manera en cómo podemos optimizar las cosas y hacer todavía mejores resultados, mejores entregas para que nuestros clientes al final queden más satisfechos. Sin embargo, bueno, esta no es una tarea fácil, sabemos que existen demasiados retos, últimamente los hemos visto más y como les decía Andrea al principio, yo también soy futurista. Estudié para ello, estudié 2 años, no nada más me hago llamar, sino también pues me preparé para poder compartir con ustedes el valor que agrega entender hacia dónde vamos. Y por eso es que últimamente hemos visto muchísimos cambios cada vez más rápido, cada vez más ágiles. Y esto lo que representa es que pues tenemos retos económicos, la parte de omnicanalidad. Sabemos que después del grande reto que vivimos en el 19-20, pues la parte de canales tomó una importancia distinta. Las interrupciones en las cadenas de valor, desgraciadamente estos temas de las guerras, pues nos impactan a todos y eso es importante porque cómo nos llegan los productos también se ve afectado por situaciones como estas, como las guerras, aunque sucedan del otro lado del mundo. La sostenibilidad, que si bien es un tema que venimos hablando muchísimos años, en realidad falta muchísima acción para llevarla a cabo. Y obviamente las expectativas de nuestros shoppers van cambiando. Los clientes cada vez buscan cosas diferentes porque las generaciones van cambiando. No sé si ustedes saben, pero el año pasado, en el 2025, nació la generación beta. Entonces veníamos de los millennials, los centennials, los alfa y ahora ya empezamos con los beta. Cada uno viene con prioridades distintas y eso también afecta la forma como ellos consumen. Entonces, por eso es importante entenderlo. Y en adición, dentro de las empresas tenemos ciertos retos, como por ejemplo que tenemos procesos desconectados, no siempre todas los departamentos o las áreas están perfectamente comunicadas, a veces nos falta automatización, dependemos demasiado de los procesos manuales repetitivos y obviamente el impacto que tienen las decisiones de planificación no siempre se alcanzan a ver en toda la compañía. Como les platicaba hace un momento en términos de futuros, cuando no tenemos la visibilidad clara de a dónde queremos llegar, a nivel total compañía, y digo total compañía, todos los niveles, todas las áreas, entonces llega a haber un problema porque no todos vamos caminando hacia el mismo lugar. Entonces es importante
hacer una reflexión de dónde estamos parados, nosotros como individuos y como compañías, en qué situaciones de estas nos encontramos. Y yo sé que esto puede sonar abrumador, ¿no? Entonces, tranquilos, no se preocupen, hay un futuro y hay un futuro esperanzador en términos de qué cosas podemos hacer para poder mejorar y superar todos estos retos. Entonces, la invitación que hoy les voy a hacer es empezar a pensar dentro de nuestras compañías cómo vamos a evolucionar en términos de cadenas de suministro. Y para evolucionar hay que hacer algunas cosas. Dentro de ellas, definitivamente la automatización. Si tenemos equipos que se encuentran haciendo el mismo proceso todos los días, debemos preocuparnos, porque son tareas que se pueden automatizar con las soluciones que ya existen actualmente. Además, debemos expandirnos y esto tiene que ver con expandir las capacidades que hoy estamos resolviendo. Entonces, si hoy llegamos a un cierto punto, debemos saber que con la tecnología podemos llegar muchísimo más allá. Podemos crear tareas mucho más complejas, podemos empezar a enfocarnos en otras cosas que antes no nos enfocábamos. Les voy a dar un ejemplo. Históricamente en el retail, pues sabemos los conteos de inventario. Y a mí me tocó, yo sé que me veo muy joven, pero me tocó esa época donde cerrábamos la tienda en la noche y todos nos poníamos a contar cuánto había de cada uno de los productos y anotábamos en unas listas y luego alguien iba y lo depositaba en una computadora. Eso ya cambió. Ya existen tecnologías que pueden generar predictivos de inventario o que nos pueden decir, mira, en general tu inventario está bien, enfócate en estos dos, tres códigos y con eso vas a hacer una gran diferencia. Entonces tenemos que expandir nuestros horizontes. Y por último, la parte que les decía de unificación. ¿Cómo podemos asegurar que toda la compañía tiene la misma información para que tomemos decisiones hacia el mismo camino? Ya no es de, es que tú tenías las 3 semanas anteriores y yo tengo las 6, entonces por eso tenemos números diferentes. No, eso ya no existe. El famoso chiste que tenemos en México de que yo tengo otros datos, eso ya no puede pasar dentro de las empresas. Por eso es importante que a través de la unificación todos empecemos a ver la compañía como un solo ente. Entonces, a partir de invertir en soluciones que les ayuden a automatizar, a expandir y a optimizar para que podamos unificar, ¿qué cosas podemos esperar? Pues obviamente resultados en los KPIs más importantes. Y estos obviamente están enfocados mucho en cadenas de suministro, en entregas, en cómo mejoramos el servicio a nuestros clientes finales, ya sean empresas o consumidores finales, pero que también recibamos un retorno a nivel de compañía. Entonces, pues podemos mejorar nuestras disponibilidades, es decir, asegurar que cuando nuestros clientes vayan a la tienda, siempre esté lo que estén buscando. Obviamente los costos de inventario, las rotaciones, ¿cómo hacemos óptimo eso? Porque sabemos, quienes estudiamos o sabemos finanzas, pues sabemos los estados de resultados y sabemos que una cosa son los ingresos, otra cosa son los egresos o las salidas. Entonces, los inventarios también generan alta inversión dentro de las compañías. También los costos de manipulación, es decir, cuánto nos cuesta mover las cosas de un lugar a otro. Este ejemplo que les daba de las guerras, hace 2 semanas hubo un evento que se llama The Logistics World y platicaba yo con alguien, le preguntaba, oye, ¿cómo la guerra te está afectando? Y es alguien que se dedica a distribuir alimentos en Latinoamérica. Y me decía, Pati, pues ahorita el problema es que hay muchos contenedores que están atorados, que están estacionados y no pueden salir de la zona de guerra. Eso a nosotros nos afecta porque mis costos de transporte están incrementando porque pues no tenemos disponibilidad de todo eso, ¿no? Entonces, al final es algo que nos está impactando. ¿Cuánto nos cuesta mover las cosas de un lugar a otro a consecuencia de algo que está pasando del otro lado del mundo? Y también la parte de reducción de desperdicio. Esto es muy importante. Cuando hablamos de desperdicio o de merma, no nada más estamos hablando de alimentos, que sí es una cantidad impresionante de dióxido de carbono lo que se libera nada más por los alimentos que se tiran. Si ustedes piensan la semana pasada, cuántas cosas tiraron de su refrigerador porque el jitomate ya no estaba bueno, porque la espinaca ya no estaba buena, multipliquen eso por la cantidad de billones que somos en la población. Entonces, todo ese alimento claramente es un problema, pero además tenemos, por ejemplo, aparatos electrónicos, en donde ya tenemos obsolescencias programadas y en donde naturalmente vamos a estar cambiando nuestros dispositivos cada cierto tiempo. Eso también son desperdicios, porque cada vez que cambia un nuevo modelo, pues, ¿qué le pasa al anterior? Tiende a desaparecer en algún lado que no nos enteramos, pero al final se convierte en desperdicio. Y también la parte de la eficiencia. ¿Cómo optimizamos el tiempo de la gente? Si su gente está invirtiendo la mayor parte de su tiempo
en actividades repetitivas que suceden todos los días, que tengo que descargar cosas, modificar un archivito, después subirlo en otro lugar, esos son ineficiencias. Lo que podemos hacer nosotros es potenciar la usabilidad de la mente, de la creatividad, de la imaginación, de la negociación de nuestra gente, en lugar de tenerlos sentados ahí. Yo siempre digo que para quienes tenemos más de 30 años, nuestra responsabilidad es no matar el espíritu de los que van entrando a trabajar. Aquellos chicos de veintipoquitos años que quieren crear, imaginar, proponer, no matemos su espíritu haciéndoles tareas repetitivas de todos los días. Entonces, bueno, ¿cómo podemos atender esto? A través de una planificación inteligente. Yo siempre les digo, olvídense del Excel. Esta plática es cómo dejamos de hacer cosas en Excel o su equivalente para asegurar que tenemos soluciones optimizadas. Y hablo no solo desde una perspectiva de, cómpranos a nosotros. No, lo que sea, la solución que quieran, pero salgan y exploren, salgan y evalúen, salgan y aprendan qué están ofreciendo las nuevas soluciones. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de la complejidad de las cadenas de suministro. Específicamente hay un punto importante, planificación de demanda. ¿Qué pasa con ello? Les hablaba hace un momento de que tenemos que tener claro hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Y para ello, pues necesitamos saber cuál va a ser la demanda del producto o del servicio que yo ofrezco. Por lo tanto, necesitamos hacer una planificación de demanda, la cual también tiene sus retos. También es compleja porque también cambia todo el tiempo, también hay factores externos que vienen y lo afectan. Y además, dentro de los procesos de nuestra compañía, pues sabemos que el proceso o la forma como hacemos esta planificación de demanda no siempre es la más óptima. A veces dependemos demasiado de las ventas históricas o tenemos que hacer muchas cosas manuales o no hay alineación entre los equipos o alguien dijo, vamos a hacer un algoritmo, pero ese algoritmo lo hicieron hace 3 años y entonces no se ha actualizado. Entonces, también dentro de los procesos existen sus retos. ¿Esto qué nos lleva? Pues que muchas veces la forma como planificamos esa demanda, pues tiende a ser ineficiente, en términos de que si se nos acaba el producto o el servicio, pues no lo tenemos disponible donde debería estar, en términos de que resulta más costoso de lo que debería, de que los planes en realidad no están siendo tan eficientes en términos de maximizar ventas o margen, y al final todo eso daña nuestra imagen como compañía, porque al final pues nuestros clientes, de nuevo, ya sean consumidores finales o empresas, dicen, no, esa empresa la verdad es que nunca me entrega completo, nunca me da tiempo y pues mejor empiezo a buscar nuevos proveedores, ¿no? Entonces, tienen consecuencias graves el hecho de no tener una buena planificación de demanda. Por lo tanto, es importante que sepamos que existen maneras, a través de estas soluciones optimizadas que les platicaba, existen maneras de hacer buenos pronósticos de forma que consideremos no solo los cambios en los patrones de demanda, estos cambios de consumo que les platicaba del shopper, o no solo los factores internos de nuestra compañía. La semana pasada hablaba con alguien que se dedica a vender espinacas y entonces me decían, Patti, este año la espinaca tuvo un problema de producción porque tuvimos sequía, ¿no? Pero el año pasado tuvimos inundaciones y entonces es difícil tener un control sobre eso. También los factores externos como el clima, pues afectan nuestra entrega de resultados. Por lo tanto, necesitamos una forma de hacer que los pronósticos se vayan actualizando rápidamente a todos esos cambios de forma automática, no que nuestro equipo tenga que estar bajando y bajando y bajando reportes de Excel, sino que solito se pueda actualizar de manera que nos ayude a optimizar esos procesos de planificación. ¿Cómo puedo yo planificar una mejor cadena de suministro? Pues uno, sabiendo a dónde voy, que es teniendo un buen pronóstico. Y dos, teniendo procesos sólidos alineados con la compañía. Entonces, cuando hablamos de pronósticos, no me refiero nada más a lo que va a pasar en la próxima semana o las próximas 2 semanas. También hablamos a nivel de meses o incluso a nivel de años. ¿Por qué es importante? Porque probablemente hoy muchos de los que nos acompañan tienen proveedores, digamos, en China, ¿no? Y entonces, Pati, yo me tardo de 4 a 8 meses en recibir el producto desde que lo pido. Eso es normal y cada vez va a ser más normal por el tema de la globalización, las conexiones, los costos, es natural. Por lo tanto, necesitan soluciones que les permitan planificar en ese periodo de tiempo, porque si no, pues de nada me sirve decir, no, yo nada más te puedo
decir cuánto vas a vender el próximo mes y pues de ahí Dios te bendiga. No, tenemos que asegurar que tenemos una herramienta sólida que nos permita planificar hacia adelante. Incluso hay empresas, sabemos, ahorita ya se ha recortado la conversación alrededor del nearshoring. Hace como 3 años era un hot topic y ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos, como que disminuye la conversación, pero sigue estando ahí. La parte de nearshoring sigue siendo importante para Latinoamérica. Por lo tanto, ¿qué pasa con la planificación de abrir nuevas plantas o de contratar nuevos centros de distribución? Esas son grandes decisiones que financieramente pueden hacer la diferencia en una compañía. Por lo tanto, tenemos que tomarlo en serio y tenemos que tener una herramienta que nos ayude a tener una visibilidad de demanda que sea óptima y que sea eficiente. No nada más de, yo más o menos calculo que vamos a crecer y entonces con eso abro una planta. No, no es suficiente. ¿Ok? Entonces tenemos que ser robustos en esto. Ahora bien, les platicaba al principio que todo lo que tienen en su escritorio llegó a ustedes gracias a una cadena de suministro. Pero no nada más la planificación de demanda es importante, también la forma como hacemos esas entregas. Por lo tanto, el reabastecimiento es un factor súper importante. A veces nos dicen, es que yo quiero comprar la solución que mejor forecast accuracy o la mejor proximidad tenga a la demanda. Eso solito no les va a resolver el problema, porque además hay un montón de restricciones en las cadenas logísticas. Tenemos tiempos de entrega, tenemos stocks de seguridad, tenemos espacio. Quienes tenemos tiendas, pues hay espacios disponibles que no son ligas, entonces son definidos y eso se tiene que respetar. Entonces, hay un montón de elementos que participan además de la planificación de demanda. Por lo tanto, es importante tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si pensamos en las cadenas de suministro, en la complejidad que tienen, en los puntos por donde pasan todos los productos, imagínense, ustedes pueden comprar en una tienda, en línea, en el punto .com, a lo mejor hay clientes que son mayoristas y venden todavía a otros clientes. Cada uno de esos tiene una necesidad distinta de demanda. Y esa necesidad distinta, pues a veces pasa por las tiendas, por centros de distribución, por almacenes regionales, a veces se va directo a los centros de distribución y todo eso llega al final con los proveedores, con aquellos que manufacturan todo ese proceso de los productos que estamos teniendo en nuestro escritorio. Por lo tanto, ellos también tienen sus restricciones, también tienen capacidades limitadas, también tienen cantidades que tienen que cumplir. Entonces, al final, no siempre se puede cumplir al 100% esa demanda. Por eso tenemos que entender que es una comunicación de ida y vuelta porque estos proveedores lo que van a hacer es avisarle a los centros de distribución y a las tiendas cuánto sí le pueden compartir. Por eso, cuando hablamos de las cadenas end-to-end, es ver todo este proceso, toda esta cadena completita. No nada más de, bueno, pues vamos a decirle a la tienda cuánto necesitamos y ya, ahí no se resuelve el problema. Cuando generamos estas comunicaciones de ida y de vuelta, podemos ser más óptimos porque podemos reaccionar más rápido a todas aquellas necesidades que yo tenga, tal vez a partir de falta de disponibilidad de algún producto. Por eso es importante que cuando hablamos de comunicación y de colaboración, no nada más es interna dentro de nuestras compañías, también es hacia afuera con nuestros proveedores y a su vez esos proveedores con aquellos que les surten las materias primas, por ejemplo. Entonces, hay herramientas como Rilex y como otras en el mercado que les permiten hacer eso, conectarnos a todos para que todo lo que necesite mi shopper, yo tenga esa visibilidad de se lo puedo cumplir o no. Y si no, tenga un sustituto a tiempo para poder satisfacer esa demanda. Y además de esto, hay un montón, pero un montón de aplicaciones. Si pensamos ya en la inteligencia artificial, de verdad, la inteligencia artificial llega hasta donde nuestra imaginación nos alcanza a dar y más allá todavía. Podemos solucionar temas como promociones y eventos. Ahorita viene el mundial. Probablemente no sabemos cómo se comporta en ventas porque es la primera vez que es compartido entre 3 países. Tal vez es la primera vez que vivimos en un mundo tan conectado y entonces la demanda es distinta. Según yo soy mala para el fútbol, pero según yo el último fue México 86, ¿no? Entonces, del 86 hasta acá, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánta tecnología ha crecido? ¿Cuántos cambios en demanda han sucedido? Por lo tanto, necesitamos prever esto desde una perspectiva diferente, no desde cuánto vendí la última vez que hubo un mundial. La parte de las temporadas, las estacionalidades, esto es súper interesante porque hablaba hace como 2 meses con alguien que se especializa en clima.
¿ok? Y lo que me decía es, Pati, siempre ha habido cambios de clima. El tema es que sí es una realidad que los vamos a seguir viendo más frecuente y más intensos. Entonces, las estacionalidades, si lo pensamos a nivel de consumo, se van a seguir moviendo, porque esas épocas que conocíamos de, hacía mucho calor, probablemente este año va a ser todavía más calor. O también conozco a alguien que vende aires acondicionados y me dice, no, el año pasado fue malísimo, porque nada más hubo como 30 días de calor y ya, después hubo lluvia. Y yo le decía, pero pues es que el calor, o sea, siempre hay, ¿no? Me decía, sí, pero no a los grados que había. Entonces ahora con las lluvias, pues hay inundaciones y la gente no compra aires acondicionados. Esos cambios podrían parecer ajenos a lo que hacemos, pero de alguna manera impactan. Hay que preguntarnos en qué formas impactan a nuestros clientes. También, como les decía, la gestión de productos frescos o de vida corta, esto es súper importante. Si ustedes hacen el ejercicio de nuevo con su refrigerador, piénsenlo a nivel grandes cadenas. Tenemos en México cadenas que tienen hasta 25,000 puntos de venta. Imagínense esa cantidad, ¿no? A ese grado y ahora multiplíquenlo por el mundo. Yo he visto videos de cómo la cantidad de dióxido de carbono que se libera por pues la basura que se genera al final cuando tiramos alimentos es gigantesca. Incluso el año pasado, para que se den una idea, en Rilex nosotros logramos ahorrarle a las compañías cerca de 300,000 autos en circulación nada más por optimizar las cadenas de frescos, ¿no? Así de poderoso. Nada más les estoy hablando de una sola compañía. Imagínense si más compañías aplicaran el producto, pues sería más eficiente. Y la parte de los canales, hoy hablamos mucho del punto .com, del online, del Uber Eats, del Rappi, pero ¿qué otros canales vienen? Seguramente en 5 o 10 años va a haber nuevos canales que hoy todavía no estamos platicando de ellos. Entonces también tenemos que empezar a envisionar cómo esos nuevos consumos van a empezar a afectarnos. Y de nuevo, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Entonces, les tengo algunas recomendaciones. Primera recomendación, si van a invertir en una solución para entender sus demandas, sus pronósticos de demanda, inviertan en algo que les explique cómo lo están calculando. ¿Ok? No porque sea inteligencia artificial, significa que es magia negra. Por lo tanto, las soluciones deben tener la capacidad de abrirles a ustedes esa lógica de cálculo, porque ustedes son los expertos en cómo suceden estos cambios. Entonces necesitan una herramienta que sea su par en términos de decirle, mira, te voy a explicar, aquí sume esto, aquí reste esto, aquí estoy considerando el factor de empaque y toda esa información debe estar visible a los usuarios. Nosotros siempre decimos que deben ser cajas de cristal abiertas, no nada más que yo pueda ver, sino que también pueda modificar si es necesario. Entonces, traten de evitar las cajas negras porque no porque sea inteligencia artificial significa que ustedes no tienen que entender el proceso. También, algo que viene ahorita en Superboga y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado, los agentes en inteligencia artificial. Los agentes básicamente se especializan en tareas muy, muy específicas, ¿ok? Y a partir de ahí nosotros podemos tener comunidades de agentes. Entonces, muchos agentes especialistas y podemos consolidarlo en una sola plataforma o interfaz de usuario, pero al final lo que va a hacer la interfaz de usuario es llamar a estos diferentes agentes según sea la necesidad. Si están en el proceso de crear agentes, por ejemplo, pues tienen que saber que estos no siempre tienen que recibir información en tiempo real, ¿no? Sino puede ser información que ya tengan ustedes en sus sistemas y que es importante preconfigurarlos. Es importante que el agente entienda a qué se va a dedicar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, identifiquemos tareas que son repetitivas en nuestros equipos. Eso que todos los días hace el equipo y que mata el espíritu de nuestra gente, identifiquemos todo eso. Definamos a qué se va a dedicar el agente, cómo va a ayudar en esas tareas repetitivas. Después, definamos los límites, es decir, hasta dónde debe llegar y hasta dónde no debe llegar el agente. Porque un agente no va a sustituir a una persona. Repito, un agente no va a sustituir a una persona. ¿Ok? Le va a simplificar y optimizar su trabajo, pero el agente tiene límites porque necesitamos mantener ese ownership o ese empoderamiento de nuestra gente también para, para que ellos sean dueños del proceso, no los agentes en inteligencia artificial. Ya que definimos el límite, tenemos que asegurar que damos seguimiento y que vamos midiendo esos resultados. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que ir ajustando y tiene que ir aprendiendo en el tiempo. No nos va a salir
el agente a la primera, por eso es importante irle dando seguimiento. Y una vez que ya lo tengamos bien armadito y bien formadito, entonces podemos expandirnos a nuevas tareas. Entonces, cuando hablamos de comunidades de agentes, esto se construye poco a poco. No es que hoy levante el switch y de repente ya tenga 100 agentes trabajando para mí. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos casos de uso? ¿En qué cosas debería yo empezar a pensar si debo poner un agente o no? Debemos tener objetivos bien definidos, es decir, la tarea debe tener KPIs medibles. Después, los formatos deben ser predecibles, es decir, la información que recibe la gente debe ser consistente. No es, pues hoy te mando una cosa, mañana otra. Deben ser tareas que se repitan, algunas reglas o lógicas de que se sigue en el proceso, el famoso if, then, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo nosotros claro primero a nivel de proceso antes de depositarlo a un agente y debe tener la opción de que haya intervención humana. De nuevo, cajas de cristal abierta. Que el humano, la persona, tenga la capacidad de modificar aquello que sea necesario. Y otra recomendación, gobernanza y las políticas de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que asegurar que hay un cumplimiento normativo. En Europa, la verdad es que ya están muchísimo más avanzados. En Latinoamérica todavía nos falta hablar de regulaciones y hablar de reglamentos, pero sí es importante que vayamos buscando compañías que se preocupan por esto. Porque si nada más son compañías que nos entregan y ya, fácil, sin tener temas de cumplimientos normativos, más adelante puede representar un problema legal para ustedes. También recuerden que los datos siguen siendo suyos. Aquellas empresas que comparten datos tienen que hacerlo primero con el permiso de ustedes. Entonces, asegúrense de que están hablando con empresas que tienen alto entendimiento de por qué deben ser ambientes únicos y dedicados para ustedes, no que compartan ambientes. También la parte de la seguridad. Ahorita yo sé que con la inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas, pero no todos somos expertos en la parte de seguridad. Entonces, si evalúan una solución, pregúntenles cuáles son sus credenciales en términos de seguridad. Ya, como les decía, en Europa ya hay muchísimas normativas que se pueden seguir, como así como el ISO en calidad, ya existe en seguridad. Y eso es algo que las compañías de optimización basadas en inteligencia artificial tienen que cumplir. Y la última es la parte de la gobernanza. Internamente como compañía debemos asegurarnos que tenemos bien documentados esos procesos para que realmente sea un proceso que va mejorando en el tiempo. Si no los documentamos, entonces se nos va la persona que lo hizo y ya perdimos todo el conocimiento. Por lo tanto, próximos pasos. De nuevo, esta presentación es para invitarlos a ustedes en invertir en tecnología, ¿ok? Uno, que sea impulsada por innovación. Esto es muy importante. Si ustedes escuchan que alguien les ofrece un producto terminado, preocúpense, porque todos los productos tienen que estarse desarrollando continuamente y aprendiendo continuamente porque vamos a seguir teniendo cambios. Dos, debe ser una solución que sea unificada, que les permita a ustedes conectar diferentes puntos o diferentes nodos de su cadena de suministro. Si es un end-to-end, mucho mejor, pero si no, por lo menos que vayan con diferentes eslabones para que nos aseguremos que vamos optimizando esos procesos. Tres, busquen herramientas que se obsesionen por el cliente. Y cuando digo el cliente es por ustedes, que se preocupen por darles un buen servicio, que sea un servicio idealmente en español, en sus horarios, porque puede haber empresas muy económicas en India. No sé el nivel de servicio que les van a dar, ¿ok? Si empezamos a enfocarnos en empresas que toman en serio el apoyo a la región, a Latinoamérica, entonces van a ser empresas que les respondan mucho más rápido y que van a entender mejor sus problemas, porque nuestro mercado tiene características muy especiales. Y que tenga un rápido retorno. Esto es súper importante. Ya estas implementaciones que duran 2, 3 años, que son pesadas, que todo el mundo llora en el camino, esas por favor evítenlas. Busquen soluciones que en menos de un año ya tengan la herramienta funcionando y que les puedan estar dando resultados a su negocio. Porque para ustedes esto es una inversión, no es un gasto. Por lo tanto, como toda inversión, tenemos que esperar un retorno sobre esa inversión. Entonces, asegúrense que son herramientas que les permiten eso y además que les ayudan a medir esos retornos, que se obsesionan por decir, oye, quiero saber si realmente te estoy ayudando a incrementar tus ventas, a disminuir tus costos, a mejorar tus KPIs más importantes. Entonces, elijan esas compañías porque esos son los que realmente van a estar con ustedes en el largo plazo.
Y ya por último, sabemos que las grandes megatendencias van a seguir sucediendo y van a seguir cambiando la industria a la que ustedes se dedican. Estamos muy, muy lejos de llegar a una estabilidad, ¿ok? No es una opción llegar a la estabilidad. Por lo tanto, es difícil saber qué va a pasar en los próximos 5, 10 años, 20 años, y no nos podemos quedar quietos, siguiendo confiando en el Excel. Eso ya no es una opción. Cada proyecto tiene un costo de oportunidad. Sabemos que ustedes como empresa tienen opción de invertir en un montón de cosas. Elijan aquellos proyectos que les van a generar el mayor retorno y el mayor impacto como negocio. Por lo tanto, sus inversiones, como les decía, tienen que amortizarse en menos de 2 años. Es decir, en menos de 2 años ustedes ya tienen que recibir beneficios financieros de esa inversión. Dos, se tienen que implementar sin perturbar su operación actual. Esto de, oh, tenemos que apagar el sistema y todo el mundo está estresado y no duermen. No, eso ya no puede ser. Las implementaciones, ya la tecnología está diseñada para que no tengan que vivir eso. Y tres, la tecnología que decidan tiene que acompañarlos a ustedes en diferentes caminos posibles, porque como hoy no sabemos qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años, tiene que ser una solución que soporte y que se adapte rápido para redirigir hacia donde vaya la industria. Por lo tanto, consideren esto antes de invertir en una gran solución. Y es un hecho que Latinoamérica no nos podemos dar el lujo de poner todos nuestros negocios en manos de soluciones que no se van a adaptar a ese futuro desconocido. Por lo tanto, alíense con empresas que les van a acompañar y que van a estar ahí para ustedes cuando venga el siguiente gran cambio. Listo, pues eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Andrea, gracias. Ay, discúlpenme, no podía aprender esto. Muchísimas gracias, Pati. Pues, Gustavo, te damos la palabra y si quieren, dejamos preguntas para el final para poder ir avanzando. A todos los participantes, si van teniendo preguntas, las pueden escribir en el chat o si quieren expresarlas al final de la sesión, les vamos a abrir sus micrófonos. Entonces, podemos. Sí, gracias. Gracias, Pati. Muy bien. Pues después de la muy interesante plática de Patti, me corresponde a mí, a nombre de DNB, tratar de construir un hilo conductor en dos cosas. La primera tiene que ver con estos tres conceptos que están aquí en la pantalla. Y la segunda es la conexión que tiene con estas cadenas de suministro que Patti ha elaborado ya exhaustivamente en lo que se puede en estos 30 minutos. Y particularmente de mi lado, me gustaría comenzar primero abordando un poco el primer concepto, que es el de riesgo. Hace ya algún tiempo que todos hablamos de riesgos, pero por alguna razón, con el paso de los años, en mi experiencia personal, después de ver varias disciplinas, varias compañías, varios sectores, y que probablemente aquí tenemos justamente sectores distintos representados. Puede haber personas del sector automotriz, del sector de servicios, del sector petrolero, del sector retail, del sector. Entonces, cada uno de nosotros empieza a entender algunas cosas de una manera en la cual trata de aterrizarlas a lo que me es familiar. Y entonces el tema de los riesgos es un concepto que, por ejemplo, en las áreas de seguridad es muy vívido, muy normal, muy diario, pero también con el paso del tiempo se fue moviendo a áreas estratégicas, áreas financieras. Entonces hoy hablamos de riesgos de todos tipos, riesgos financieros, riesgos de seguridad, riesgos de calidad, riesgos para el medio ambiente, riesgos para la tecnología de información, riesgos para la parte. Entonces, el concepto riesgo está en todas partes. Lo que sería muy importante para esta conversación es pensar en el riesgo de una forma transversal. Un riesgo es aquello que va a tener probablemente la posibilidad de generar un impacto en el logro de nuestros objetivos estratégicos. Ahora, habrán oído también, hace algún tiempo, nació fuertemente la idea, el deseo de tener organizaciones sostenibles, organizaciones que pudieran aprovechar lo máximo de los recursos sin comprometer a las generaciones futuras. Y este concepto particularmente tiene dentro de sí tres grandes ejes. Tiene un eje ambiental,
perdón por la letra, tiene un eje social y tiene un eje económico, porque no hay ningún problema, no hay nada de malo en generar utilidades mientras uno tiene un negocio, porque para ser franco, para eso nacen los negocios, para crear valor y con el paso del tiempo para proteger ese valor. Ahora, últimamente estos conceptos se han venido uniendo, se han venido, digamos, fusionando y evolucionando para traer ahora un concepto que ha estado muy fuertemente conectado, sí, con el tema ambiental nuevamente, pero tiene otros componentes, que es el tema social y el tema, claro, de la gobernanza. Entonces, como notarán, esta idea del ESG, como la gente lo llama normalmente por sus siglas en inglés, tiene una conexión fuerte con el tema de la sostenibilidad, porque hay ambiente, hay parte social y, por supuesto, para tener ganancias hay que tener una buena gobernanza. Entonces, lo que quiero decir, como comenté desde el principio, es que hay sin duda alguna un hilo conductor. Hay un hilo conductor entre estos tres conceptos. Y quisiera, antes de continuar, presentar brevemente la compañía en la que trabajo. Probablemente algunos de ustedes nos conozcan con mucha familiaridad, pero quiero hacer esto para conectarlo con otra idea importante. DNB es una compañía que tiene más de 150 a 160 años en el mundo, porque nacimos en 1864. Y desde ese entonces, les confieso que estoy muy orgulloso de eso, la compañía tiene exactamente el mismo propósito. Entonces, imagínense a estas personas visionarias estableciendo una misión, un propósito para salvaguardar la vida, la propiedad y el ambiente en 1864. Y que revisamos cada año y que sigue siendo vigente. Lo que sí adaptamos y en función de los cambios y las evoluciones que hay periódicamente, nuestra visión hacia dónde queremos llegar, cómo queremos acompañar a nuestros clientes, siendo una voz confiable para enfrentar estas transformaciones globales. Y entonces Patty nos estaba hablando de una serie de transformaciones que han venido pasando y quiero conectar esto con el tema de los riesgos. Patty lo llamaba cambios, modificaciones. Entonces, estos cambios hace poquito hubiera sido difícil pensar en tener una sesión como la que tenemos ahora. ¿Qué fue lo que detonó que estas sesiones por Teams o cualquier herramienta similar se volviera una actividad cotidiana? La pandemia. Pero también, así como la pandemia detonó muchas cosas, por ejemplo, las ventas multicanal, que ya no era necesario ir a la tienda, sino poder hacerlo a través de una aplicación, y obligó a muchas cadenas de suministro a modificar por completo la forma en la cual estaban ofreciendo sus productos o sus servicios. También ha habido otro tipo de retos o cambios que generan estos riesgos. Ejemplo, la falta de componentes que tenemos algunos años en el sector automotriz. Falta de componentes que obliga a hacer cosas por momentos extrañas, por momentos graciosas dentro del mismo sector para poder continuar con el proceso productivo. ¿Okay? Y esta falta de componentes que se debe a algunos cambios particulares por proveedores que no están logrando ofrecer y cumplir con el nivel de demanda que se ofrece, y quizá países que tienen la posibilidad de gobernar un poco la proveeduría, de generar a veces bloqueos en algunos sectores. Entonces, eso ha generado esta falta de componentes. Pero también tenemos el problema ahora de la guerra y tenemos, todo el mundo ahora ya conoce el estrecho de Hormuz, porque ya sabemos que Irán puede cerrarlo y puede generar algunos problemas con la parte del precio de los energéticos. Y eso genera también problemas en la inflación. Y eso genera entonces riesgos de aumento de precios, riesgos a la cadena de suministro, pero también tenemos problemas con los tipos de cambio y también tenemos problemas climáticos. Todos estos problemas, cambios e impactos están conectados con los riesgos. Entonces, estas transformaciones globales se transforman justo en riesgos. Y nuestra compañía, que es una fundación de origen noruego, que tiene varias líneas de negocio en los sectores marítimo, energético, en la parte de la salud, en la parte del aseguramiento de negocios de manufactura y servicios, pues tenemos la fortuna de haber visto diferentes problemas, diferentes riesgos en todos nuestros clientes. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estas cadenas de suministro tenemos que, como ya dijo Patty, fortalecerlas. Y para fortalecerlas, hay una serie de cosas que a mí me gustaría reflexionar juntos. La primera, ¿quiénes participan en esta cadena de suministros? En esta cadena de suministros, empezando por ustedes, los que están aquí presentes, hombres y mujeres, que representan a su organización.
Saben que, junto con ustedes, hay una serie de proveedores que los van a ayudar a que, una vez que ustedes integren esta proveeduría en su organización, van a poder ofrecer los satisfactores que sus clientes necesitan. Llámese productos, llámese servicios, llámese como se llame. Pero adicional a eso, especialmente si ustedes tienen infraestructura, que seguro que sí, a veces más compleja, a veces menos compleja, ustedes van a necesitar otra serie de proveedurías, posiblemente contratistas, gente que tiene una expertise particular en algunas cosas que va a ayudarlos a desarrollar proyectos o va a ayudarlos a darle mantenimiento a esta infraestructura o va a ayudarlos a mantener la infraestructura operando de una forma lo más continua posible. Y adicional a eso, hay una serie de partes interesadas que incluyen desde los competidores, los reguladores del sector, organizaciones no gubernamentales, que pueden tener una influencia en la forma en la cual ustedes trabajan, que pueden tener una influencia en la forma en la cual ustedes van a lograr o no sus objetivos estratégicos de la organización. Y entonces, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de ESG, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que es muy importante es que ustedes como organización puedan crear este lenguaje único entre todas estas partes. Y este lenguaje único debe permitir a todos los que están aquí en esta cadena tener una cadena, por un lado, más confiable. Entonces, fortalecer la cadena nos tiene que dar más confianza. Nos tiene que permitir a todos los actores confiar unos con otros, confiar en nuestras capacidades, confiar en nuestras competencias, confiar en nuestras habilidades, confiar que si necesito algo lo voy a tener en tiempo y forma. Pero si por alguna razón hay algún problema, voy a tener una forma de identificar ese cambio, ese peligro, ese riesgo, ese impacto que va a generar probablemente una disrupción en la cadena. Entonces, la confianza es uno de los temas importantes en este fortalecimiento de la cadena. 2, nos va a ayudar a tener mayor predictibilidad, como ya lo dijo Patty. Si yo soy capaz de mirar un poquito el futuro y soy capaz de construir lo necesario en el presente para poder atender este futuro, que por cierto ya dijimos que es cambiante, voy a poder tener entonces la posibilidad de no caer tan fuerte cuando vienen este tipo de cambios que ya expliqué ahorita: pandemia, falta de componentes, precio de energéticos, tipos de cambio, inflación, impactos climáticos, como se llame el riesgo o el impacto, pero vamos a poder tener la posibilidad de predecir un poco mejor cómo reaccionar. Y vamos a tener una gestión que nos permita cuidar no solo a la cadena per se, sino al entorno, a la sociedad, incluyendo y empezando por nuestros empleados, y por el otro lado, claro, a nuestros clientes, que son los que le dan vida a esta cadena. Ahora, cada una de estas entidades que participa en la cadena tiene necesidades, tiene expectativas y posiblemente en algunos casos tiene una influencia específica. Voy a poner un ejemplo. Si una parte interesada, ejemplo gobierno, ejemplo regulador de un sector, hace un cambio y este cambio va a modificar las reglas del juego en el cual nosotros nos movemos, esto por supuesto va a tener un impacto en la cadena. Entonces, nuestra labor, nuestro trabajo es poder generar, poder identificar estos riesgos. ¿Ok? Ahora, además de esto, nosotros queremos sugerir para ustedes que puedan seguir una serie de etapas para poder generar este hilo conductor. Solo quiero estar seguro que todo el mundo sigue viendo la presentación, porque acá se me cambió un poco la pantalla. Sí se ve. Fantástico, Sí se ve. gracias. Entonces, queremos sugerirles una serie de etapas para pensar en estos tres conceptos a la vez: riesgo, ESG y sostenibilidad, que no son, como ya dije, conceptos separados, son conceptos complementarios. Y en estos conceptos complementarios quiero llevarlos rápidamente por estas 6 etapas para que ustedes puedan ver primero que es necesario que dentro de nuestra cadena de suministro nosotros podamos entender justamente cuáles son los riesgos que hay. ¿Qué riesgos hay en mi cadena de suministro? Y para poder hacer eso, lo que yo tendría que hacer primero es mapear esa cadena de suministro. ¿Quiénes están adentro de esta cadena de suministro? ¿Quiénes son esos
jugadores que en la diapositiva anterior yo coloqué por algunos nombres. ¿Quiénes son esos jugadores y cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles son los más significativos? ¿Cuáles son aquellos que si algo les pasa, a mí, como alguien dijo alguna vez, si a ellos les da gripa, a mí me va a dar pulmonía? Entonces, en función de eso, yo debo tratar de entender estos riesgos críticos en la cadena de valor, sabiendo cuáles son los más prioritarios. Y para eso debo entender los procesos internos, no solo los míos, sino los de mis proveedores o algunas de las personas que puse en esta cadena que pueden tener un impacto en mi organización. Y a su vez, entender cuáles son los requisitos, expectativas a cumplir en términos regulatorios, porque si hay algo que no podemos olvidar es que tenemos que cumplir con los requisitos regulatorios y ya sabemos también que el no conocerlos no nos exime de ese cumplimiento. Entonces tenemos que asegurar que no haya brechas de ningún tipo. Brechas en la parte de regulación, que no haya brechas en la gestión apropiada de los riesgos, que no haya brechas en cuanto a los requisitos de nuestros clientes, porque todo eso genera un riesgo para nuestra organización. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes van a ver en estos bloques azules? Yo les recomendaría fuertemente, haga un diagnóstico de cómo en su cadena de suministro los actores principales manejan los temas de medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza para asegurar que todos tienen controles apropiados, efectivos, para poder gestionar estos riesgos. 2, que cada quien tenga como parte de este proceso un estudio de materialidad. Y cuando hablo de materialidad me refiero a determinar un poco lo que viene acá en este gráfico, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, pero también dónde están? ¿Dónde están cada uno de ellos? ¿Cuáles son los más significativos? Y como parte de estos diagnósticos, poder hacer también o entender dónde están las brechas con respecto al cumplimiento de aquellos estándares que ustedes decidan adoptar, estándares obligatorios o estándares no obligatorios, pero que formen parte de su estrategia. Y todo esto deberá estar aterrizado en este mapeo de la cadena de suministros. Si no somos capaces de entender los riesgos en la cadena, estamos vulnerables porque al final, como dice el cliché, esta cadena de suministro será tan fuerte como el más débil de los componentes en la cadena, ¿cierto? Entonces, si alguno de esos componentes tiene alguna debilidad, así va a ser de fuerte nuestra cadena de suministro. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos entender estos riesgos en dicha cadena. Ahora, ¿cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa sería tratar de establecer con este mapeo, con esta identificación de los riesgos, con esta identificación de la materialidad, es decir, cuáles son más significativos, pues una serie de estrategias que me permitan a mí, a mis proveedores y a la cadena en su conjunto, generar esta confianza de la que he venido platicando, darle fortaleza a esta cadena, generando expectativas claras entre nosotros, nuestros clientes, nuestros proveedores y, por supuesto, y esto es muy importante, pasar del diagnóstico a la acción. Si esto no sale de un bonito reporte y no se convierte en una serie de acciones específicas con indicadores que nos permitan medir el cumplimiento del alineamiento de esta estrategia entre todas las personas de la cadena, esto no se va a volver realidad. Y necesitamos tener indicadores, y esto me parece importante decirlo, en diferentes áreas, porque muchas veces el concepto ESG y el concepto sostenibilidad, por alguna razón, ha aterrizado fuertemente en la parte ambiental, pero es importante decir que no es solamente ambiental el tema de sostenibilidad o el tema de ESG. Hay muchos componentes. Entonces aquí pusimos para ustedes algunas prioridades que tienen que ver sí con el tema de el ambiente y la parte climática, pero también con el tema de el talento, la gestión de talento, la retención de nuestras personas. Comenzaba Pati hablando de las generaciones, ¿no? Y esto me recordó algunas conversaciones con áreas de recursos humanos y de gestión de talentos, donde me dicen, Gustavo, ya no es lo mismo contratar personal ahora que contratarlo antes, ¿no? Hay diferencias, hay retos, hay culturas diferentes, hay formas de hacer las cosas que ya no son iguales. Necesitamos medir y entender qué pasa con eso. Conceptos como la diversidad, la equidad y la inclusión, que hace muchísimos años ni siquiera hablábamos. Entonces ahora son cosas que forman parte de la estrategia de las organizaciones. La resiliencia, conducirnos de forma ética, responsable, hay estándares específicos para esto.
Claro, como siempre, la satisfacción de los clientes, y Pati introducía brevemente el tema de ciberseguridad. El tema de ciberseguridad cada vez es más fuerte en diferentes sectores, ¿no? Como el sector de la aviación, con el sector ferroviario, entonces el sector automotriz. Entonces necesitamos asegurar que todas las herramientas tecnológicas también son seguras. De tal manera que para ello, entonces, la recomendación es que ustedes, sus proveedores, puedan tener una estrategia ESG con indicadores objetivos claramente determinados que estén conectados con sus prioridades. Que haya una gobernanza, que haya políticas, que haya procesos internos que fortalezcan a cada organización. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Hay cadenas de suministro, quizá ustedes reconozcan algunos de estos retos, donde hay pocos proveedores para mí. Tengo un proveedor o dos que son muy importantes para mí. A veces tengo proveedores únicos. Y entonces estos proveedores únicos o esta oferta reducida de proveedores aumenta el riesgo para mi cadena de suministro. Por lo tanto, sería ideal que estos proveedores únicos o proveedores reducidos tuvieran un mismo nivel de gestión de riesgos que nosotros, que nos permita estar perfectamente alineados. Pero a veces sucede que hay geografías donde estos proveedores únicos no tienen el mismo nivel de gestión de riesgo que nosotros. No tienen la misma infraestructura. Estos proveedores reducidos, en los cuales tengo uno, dos o tres, a veces son proveedores que tengo que tomar alguna decisión, y esta decisión debe ser desarrollarlos. Desarrollar proveedores es una decisión estratégica que debe permitir reforzar esta cadena de suministro para reducir estos riesgos, estos impactos y generar mayor confianza. De tal manera que esto solo lo vamos a poder hacer a través de una estrategia, una gobernanza, un buen mapeo de esta cadena y teniendo objetivos, indicadores, metas que me muestren cómo las acciones se implementan para cumplir con la estrategia que he conversado hace un momento. Ahora, una vez que ya mapeé o he podido mapear esta cadena de suministro, he encontrado las brechas, he puesto una estrategia y he puesto manos a la obra para poder lograr que las acciones comiencen a funcionar. Hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento y hay que permitir que nuestros proveedores sigan encontrando esas oportunidades de mejora para seguir creciendo junto con nosotros. Y para lograr eso, entonces, hay que verificar que estos proveedores están caminando a un lado de nosotros, a través de auditorías, evaluaciones, due diligence, que permitan confirmar, evaluar y asegurar que el proveedor está avanzando al mismo nivel que nosotros o a un nivel mayor de lo que esperábamos, pero nunca a un nivel menor. De tal manera que hay diferentes tipos de auditorías que se hacen. Ahorita recordaba, mientras Pati hablaba de las grandes cadenas, los tipos de auditorías que a veces hacemos. A veces hacemos auditorías basadas en estándares internacionales. De repente hay clientes que nos dicen, oye, DNB, por favor, ayúdennos con evaluar a mis proveedores con un estándar que es SEDEX Meta. O ayúdenme, yo tengo mi propio protocolo de evaluación, te lo doy para que me ayudes a evaluar las diferentes disciplinas. Calidad, medio ambiente, salud, seguridad, gestión de la parte de tecnología de la información, la parte social, la parte ética. Entonces, hay diferentes formas de evaluar, ya sea que ustedes tengan sus propios protocolos, ya sea que sigan estándares internacionales, ya sea que pidan ayuda para generar nuevos protocolos, pero lo importante es tener claridad en la necesidad de evaluar a nuestros proveedores para hacer un seguimiento y monitoreo conjunto, con el ánimo de crecer juntos. Ahora, ciertamente, y como ya dije un poco antes, hay sin duda una preocupación muy importante en sostenibilidad y en la parte de ESG con la parte de medio ambiente. Y esta preocupación es una preocupación que tiene que ver mucho con cómo lograr que la cadena en su conjunto pueda ir decarbonizándose o descarbonizándose, es decir, reducir sus emisiones de aquellos gases de efecto invernadero de los que todos al día de hoy tenemos algo de información y sabemos el impacto que tiene. Entonces, su organización probablemente al día de hoy tiene ya una evaluación de cuáles serían
sus emisiones, las directas para empezar, y casi siempre las de alcance 2 que llamamos indirectas, que están conectadas con el proceso productivo principal. Pero hay muchas organizaciones que todavía no se mueven al alcance número 3. Ese alcance que son emisiones que también son indirectas y que están conectadas con otro tipo de actividades dentro de la misma cadena de suministro. Pero entonces, lo que sería muy interesante y muy importante, y que al día de hoy ya está pasando, es que sus organizaciones puedan generar lo necesario para comenzar a tener una incidencia en estas emisiones de alcance 3, que son las de, en muchos casos, conectadas con sus proveedores, con sus socios de negocio. Y que ustedes, como empresa principal que emite un reporte donde está cuantificando sus emisiones, puede influir. Quizá no puede controlar del todo, pero puede influir. Y puede influir generando una gobernanza en la cual le pida a sus proveedores ayuda y sociedad para comenzar a medir esas emisiones. Y para que en la cadena de suministro haya compromisos para reducir todos en conjunto esas emisiones y lograr esta descarbonización de toda la cadena de suministro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para lograr eso si queremos avanzar en este sentido? Pues primero que cada uno de los miembros de la cadena pudiera tener su inventario, obviamente de nuestra organización hacia nuestros proveedores principalmente. Y estos inventarios que nos permitan entender dónde estamos para poder entonces establecer, ahora sí, estrategias de descarbonización, compromisos específicos de reducción. Y esta reducción de emisiones deberá estar conectada con una lista de acciones diferentes que pueden tener que ver con cambio de flotas vehicular, por ejemplo, para tener vehículos más eficientes, ¿no? Puede tener que ver con utilización de otro tipo de combustibles diferentes a los que usamos al día de hoy, biocombustibles, por ejemplo. Puede tener que ver con estrategias para mejorar, lo decía Pati también, ¿no? La forma en la cual hacemos distribución, qué tal si optimizo el proceso de distribución y el proceso de planeación, y eso hace que yo reduzca la cantidad de viajes que tengo dentro de la cadena, y eso va a reducir, evidentemente, la generación de emisiones. Entonces, esta etapa número 4 me parece que es una etapa, si bien avanzada, muy conectada con las necesidades del presente, muy conectada con las necesidades de también el futuro, para poder ofrecer un entorno mucho mejor para todos dentro de este planeta. Y si queremos seguir avanzando, fortaleciendo esta cadena, avanzando en la generación de confianza, podemos utilizar algunos estándares, algunos procesos de evaluación, reporte, verificación por una tercera parte o incluso certificaciones que nos permitan demostrar a mis clientes o a otras terceras partes que somos una organización que estamos cumpliendo con una serie de estándares. Probablemente, y aquí hemos puesto algunos logos que les pueden ser familiares, como el del Global Reporting Initiative, el de IFRS, el del NIS, que son las normas de información de sostenibilidad. La mayoría conocen los estándares ISO, y hace un momento mencioné a los estándares Meta. Entonces, todos ellos pueden formar parte de un proceso en el cual ustedes se adhieren a los requerimientos o a los requisitos establecidos en estos estándares, que no son obligatorios, pero que ustedes deciden como parte de su estrategia, y se acuerdan que muy al principio les comenté de este tema, hay una serie de decisiones estratégicas alrededor de esta gestión de riesgos, de ESG, de sostenibilidad, que tienen que ver con hacia dónde quiero ir, cómo voy a proteger el valor de mi compañía. Y una forma a veces de proteger ese valor es mostrar a las terceras partes que tengo un reporte verificado, que tengo una certificación específica, que cumplo con los requisitos de ciertos estándares, porque eso lo que hace es aumentar la confianza de las partes interesadas y, por supuesto, de inversores particularmente. Entonces, cada vez más algunas compañías utilizan, por ejemplo, el estándar IFRS para tratar de dar esta confianza a sus inversores. Utilizan la medición de ESG para participar en algunos índices que muestran dónde está nuestra compañía en el índice de ESG y que le da más confianza a estas partes interesadas. Cada vez más hay compañías que quieren tener esta verificación Meta para confirmar que nuestros proveedores se aseguran de cumplir.
requisitos de derechos humanos, ambientales, anticorrupción, gestión social, no utilización de niños para el trabajo. Entonces, eso da confianza a las partes interesadas, de tal manera que todo esto es algo que nos va a seguir ayudando a avanzar en este fortalecimiento de la cadena de suministro. Y finalmente, me gustaría decir que con el paso del tiempo, nosotros tenemos que asegurar que la cadena sea lo más resiliente posible. Hay increíblemente, y con el paso del tiempo lo hemos visto, algunos impactos climáticos que generan que algunas cadenas tengan disrupciones completas, porque se cierra un camino, porque se inunda una región, porque hay lluvias atípicas y estas lluvias atípicas están generando estas inundaciones y están no solo inundando el camino o la región, están inundando mi organización, están generando estas disrupciones. Nosotros debemos estar preparados para mirar esos riesgos también y para entender cuáles son esos impactos, para lograr que estas cadenas sean cada vez más resilientes, es decir, que sean más flexibles, pero también más adaptables. Porque si bien la palabra resiliencia la usamos con más frecuencia últimamente, para mí es muy importante decir que incluye ser más flexible y más adaptable, poder recuperarme rápidamente de estos impactos o de estos riesgos. Y para ello entonces es importante, y la sugerencia sería tener un análisis de riesgos climáticos cuando usted entienda que en su cadena esto es un riesgo significativo. Tener planes de adaptación climática y resiliencia cuando usted sepa o haya vivido o haya experimentado o pueda ver en el futuro que esto tiene un impacto o es significativo para su cadena. Y generar estos escenarios climáticos para estar lo más preparado posible para enfrentarlos. Dicho esto, entonces, yo resumiría mi presentación primero diciendo que estos esfuerzos que ustedes hacen para mejorar y fortalecer su cadena es para dar mayor predictibilidad en la cadena, mayor confianza y una continuidad que permita a todas las partes interesadas estar tranquilos. 2, identificar los riesgos. Todos los riesgos que están pasando, no solo los de calidad, los del medio ambiente, los de salud, los de seguridad, los de tecnología de la información, los financieros, los climáticos, todos los riesgos en un solo concepto. 2, preocuparse, sí, por esta idea de sostenibilidad y de ESG, para mirar también no solo las utilidades de la organización, sino la parte social, la parte ambiental y, por supuesto, pensar en nuestros empleados y cualquier otra parte interesada. Y al final, lo más importante es que si ustedes mapean su cadena, la entienden, la fortalecen, tienen los controles para gestionar los riesgos, van a poder estar mucho más tranquilos, no van a poder tener estas disrupciones que a veces nos han pasado en los últimos años y vamos a poder gestionar esta cadena de una manera, yo diría, más confiable. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos dejas con un montón de información y también un poco preocupadas. Creo que el trabajo es un montón. Lo bueno es que tenemos a organizaciones como ustedes, como RELX, para apoyarnos. Y esa es mucho la idea del trabajo desde la Cámara, de no hay que resolverlo solo, están estos expertos que nos pueden acompañar, ¿no? Porque sí es más lo que hay que hacer. Sin duda. Entonces, si les parece, voy a permitir a todos los asistentes que prendan sus cámaras y sus micrófonos. Les pido que sean cuidadosos con sus micrófonos. Y si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Si no hubiera ninguna pregunta, de todas formas, lo que vamos a hacer es, vamos a compartir la información de Gustavo y de Patricia. Esta sesión la grabamos y la vamos a poner la vamos a compartir también para que puedan revisar algunas cosas, compartirlas con sus equipos, que creo que eso es súper importante. Y bueno, eso sería. No sé, creo que todos quedaron o asustados o todo fue muy claro también. Siempre pienso eso, Andrea. No estoy muy seguro si todo fue muy claro o generó muchas más dudas, pero
Pero si Una de hubiera dos. otras preguntas posteriores, estamos a la orden para resolverlas, ¿eh? Exacto. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Ya. Hola, Javier, adelante. Oigan, primeramente disculparme, acabo de entrar hace unos 10, 15 minutos, yo estoy acá ubicado en Tijuana, pero pues acá ya apenas son las 9, miré que el horario era 9 de Ciudad de México, pero nada más me gustaría, poder disipar una duda, particularmente justo con el tema de las regulaciones, ISOs, procedimientos y estandarizaciones. Ah, Gustavo, tú o en este caso Nórdica, ¿tienen algún plan de seguimiento o alguna certificación acerca de ISO? La Sí, respuesta corta es sí, Javier. ok, Somos una empresa, mencioné al principio, voy a tomar un minuto solo para esto. Tenemos diferentes áreas de negocio. Una de ellas tiene que ver con certificación y otra tiene que ver específicamente con evaluar proveedores. Entonces tenemos certificaciones en N cantidad de estándares, tanto de ISO, si son de tu interés, 9001, 14001, 45001, 27001, y todos los del sector alimentos, los que se te ocurran dentro del paraguas del GFSI, o tenemos algunas evaluaciones para proveedores bajo estándares como SEDEX, SMETA, cosas así. Entonces, estoy a tus órdenes, Javier, pues si quieres contactarnos. Ahí en la presentación vienen mis datos. ok, perfecto, muchísimas gracias. A la orden. Andrea, creo que estás hablando, pero estás en mute. Perdón. Sí, les decía, ¿alguna otra pregunta? De todas formas, creo que va a ser, les vamos a compartir la información, como les decía, tanto de Gustavo como de Patti, pero también de lo que hace RELEX y de lo que hace DNB, porque el scope es bastante amplio. Bueno, creo que todo fue muy claro, entonces si no hay otra duda, vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a Gustavo y a Patti y a sus equipos por esta sesión. Creo que no va a ser la única, tenemos que seguir con este tema de cadena de suministro porque también toda la regulación que se viene de europea, pero que también ya se viene en México, lo va a demandar. Entonces, seguimos platicando el tema. Gracias a todos. Gracias. Muchas Bye. gracias. Bye. Que tengan buen día. Gracias.